Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo el horario en el que estén mirando esto. Hoy tenemos una charla que es un lujo. Quiero presentarles a todos ustedes al señor José L. Sánchez. Él es español, es periodista, tiene una larga trayectoria en cubrir guerras y desde hace unos años se ha abocado a todo lo que tiene que ver con los niños y todas las aberraciones que se están cometiendo contra ellos. Es además escritor y, por supuesto, activista. Muy buenos días, José, y muy bienvenido. Buenos días, María. Un saludo muy especial para todos los argentinos, esta patria que llevo en el corazón, como muchos otros compatriotas. Bueno, es mutuo porque desde aquí, desde Argentina, nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos la mitad del corazón puesto en España. Por eso es que todo lo que pasa en España nos afecta, ¿no? Sí, yo creo que además de compartir un mismo enemigo diabólico y globalista, como es la Agenda 2030, que hablaremos porque de todo lo que vamos a hablar está detrás este plan diabólico. Bueno, yo creo que Argentina ha heredado mucho de lo bueno y de lo malo de España. Ha heredado mucho del carácter Quijote, entregado a causas perdidas y nobles del español cervantino, pero también ha heredado mucho de lo conformista, de lo malo, de lo de asumir que las cosas son así, no pueden cambiar. Y bueno, yo es que creo que más que primos hermanos somos hermanos de sangre, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Exactamente, por eso es muy importante que trabajemos todos juntos en todo esto que tenemos encima como una espada de Damocles clavada, ¿no? Que es la corrupción desde la política, que todo lo que toca lo echa a perder en todo sentido. Nosotros estamos trabajando específicamente con los niños y para los niños, pero la política todo lo que toca lo corrompe, ¿no? Y vos de eso sabés mucho. Sí, desgraciadamente la política, el sistema, lo que en España se llama el régimen del 78, pero que es primo hermano de lo que viene padeciendo Argentina desde hace muchos años, todo lo que toca lo corrompe. La política, que debería ser la más noble de las misiones, ¿no? Que sería la de servir al pueblo, pues se ha convertido en una mafia, y además en una mafia siempre dominada por los elementos más diabólicos, ¿no? En España no elegimos al presidente del gobierno, ni en Argentina habéis elegido al presidente de la República. Elegimos al señor encargado, al encargado de otros, ¿no? De otros que son los que nadie conoce y los que de verdad están dirigiendo el mundo, ¿no? Esto no es algo conspiranoico, sino es la verdad. Hay un poder supranacional, ahora se llama Agenda 2030, pero esto tiene muchos nombres anteriores, el Plan Calais, el Club de Roma, el Club Bilderberg, etcétera, etcétera, donde hay unas élites diabólicas y satánicas que son las que gobiernan el mundo, ¿no? Y encima no hay peor esclavo que aquel que no lo sabe, ¿no? Que se cree que es un esclavo que cada 4 años vota, pero que él no está decidiendo el futuro de su nación. Sí, ese es un punto muy, muy difícil, ¿no? De hablar con la gente, porque la gente cree todavía que cuando uno vota está eligiendo. En realidad, cuando uno vota, lo único que hace es ser parte de esa puesta en escena, de ese show, en donde quieren hacer creer a todo un pueblo, a todo un país, que realmente está eligiendo a quienes lo gobiernan, cuando en realidad esa elección es desde un poder supranacional. Los ciudadanos nunca elegimos a nuestros presidentes, ya están elegidos desde fuera. Aparte, María, hay cosas que no se pueden someter a votación. Había un español asesinado en la Guerra Civil, hoy olvidado, que puede que sea el español más importante que ha dado el siglo XX, que se llamaba José Antonio Primo de Rivera, que decía que la verdad es verdad aunque consiga 100 votos y la injusticia es injusticia aunque consiga 100 millones de votos. La voluntad popular no puede decidir qué es bueno o qué es malo. El liberalismo de Juan Jacobo Rousseau vino a consagrar el relativismo, ¿no? A decir que la verdad y la justicia eran el resultado de la mitad más uno de las elecciones, y eso no es verdad. O sea, el día es día y la noche es noche, quiera lo que quiera el ciudadano. El hombre es hombre y la mujer es mujer, quiera lo que quiera la ideología de género, ¿no? Asesinar a un niño en el vientre de su madre es un asesinato, por mucho que se consagre como
la defensa de los derechos de la mujer y intentar convencer de que un niño es bueno que tenga relaciones sexuales con un adulto es una auténtica perversión sexual, por mucho que se revista de derechos conseguidos para la infancia. Si esto lo decide la mitad más uno con sus votos, la mitad más uno está decidiendo una estupidez, cuando no un acto absolutamente contra la natura. Y el hombre no puede ir contra Dios, o el que no crea en Dios, contra la ley natural. O sea, el macho es macho y la hembra es hembra, quiera o no la ideología de género. El niño es un niño y merece, por tanto, todo el cariño y todo el cuidado, ¿no? Yo siempre digo que una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que merece ser destruida. Y desgraciadamente habitamos sociedades, Argentina, España, que no protegen en absoluto a sus niños. Exactamente. Ahora que estás diciendo esto, yo quisiera que le comentes a la gente en este momento si estás en España, ¿no? No es un dato menor. ¿Cuál es tu situación en este momento como ciudadano, no? Bueno, pues como ciudadano, no la justicia, sino la mafia judicial que impera en España, me pide 83 años de cárcel, 50 de ellos solo por haber denunciado el caso de pederastia más grave en la historia de España, el caso de España, un caso que afecta desde el actual presidente del Tribunal Constitucional Español, Cándido Conde Pumpido, a destacados políticos de los dos partidos más importantes de España, el Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, jueces, fiscales, empresarios importantes, el que era propietario del Milán Club de Fútbol, del Calcio, de la Liga Italiana de Fútbol. Se trata de la mayor historia de pederastia, asesinatos de niños tutelados. Eran niños extraídos de una residencia. Los niños tutelados, para que me entienda el oyente argentino, llegan los servicios sociales, ni siquiera un juez, y dicen que unos padres no están en condiciones de ser padres de unos niños. Lo cual es una figura que debe existir siempre en un Estado de Derecho, porque hay veces que se puede dar la situación en que un padre son unos padres que están metidos en la criminalidad, en la marginalidad, que el niño... Bueno, pues pero el Estado no le da a esos niños a los familiares de sus padres, sino que se los apropia. Y dice, yo voy a tutelar de esos niños. Bueno, pues resulta que esos niños, 3 de cada 10 en España, en la España de la Unión Europea, en la España moderna, 3 de cada 10 niños de los que se hace cargo el Estado son violódromos en centros, son violados en centros que se llaman violódromos, que son los centros de niños tutelados. Ninguno de ellos llega a acabar la ESO, que es la enseñanza primaria en España. Es decir, 100% de fracaso escolar, 30% de violaciones. Eso cuando el Estado decide asumir la tutela de unos niños, ¿no? Pues estos niños fueron extraídos de una residencia de la tercera edad, de una residencia, perdón, de niños tutelados y eran violados, drogados, con todo tipo de aberraciones sexuales y de rituales satánicos por parte de personalidades de extraordinaria relevancia en la vida política y judicial española. Por haber denunciado solo este caso, ya solo me piden 50 años de cárcel. Y no, me encuentro fuera, estoy más que exiliado, estoy fugitivo de la justicia, tengo una orden internacional de búsqueda y captura. Y estoy fuera, bueno, yo en enero, el día 3, cumpliré 60 años. Me he pasado toda mi vida, como has contado, contando dramas. Desde que empecé con 22 añitos en la guerra de los Balcanes, no ha habido guerra en el mundo, en cualquiera de los continentes que no haya narrado. Y de verdad que para mí esta sería mucho más cómodo estar en una cárcel española, poder ver a mi hija y poder ver a mis hermanos, que vivir en las penurias del exilio, huido de la justicia. Y bueno, yo no saco las penas a pasear, pero te aseguro que sin ningún tipo, con una vida absolutamente franciscana, ¿no? Pero estoy haciendo un periodismo que no hace nadie más. Entonces, si dejo que me metan en prisión, este periodismo se acaba, ¿no? Entonces, estoy haciendo un periodismo, estoy formando un equipo extraordinario de jóvenes que tienen que seguir esa labor cuando yo no esté, porque a mí me quedan 3 telediarios que decimos en España, y por eso me encuentro fuera, en algún lugar del mundo que no, lógicamente no puedo revelar. Por supuesto. No es algo que sea compatible el callarse la boca con ser activista, ¿no? Cuando uno es activista, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los niños, uno entiende que parte, digamos, de esa cuota que uno debe pagar es estar a merced de que ese mismo sistema corrupto que viola niños, que expropia niños,
puede también ir tras uno. Pero, ¿qué pasa si nosotros todos nos seguimos callando la boca? Miles y miles de niños más van a seguir por el mismo camino, ¿no? Por el mismo camino de todos esos niños por los cuales, a los cuales les estamos intentando poner voz a través de contar lo que está pasando y que la gente pueda involucrarse, porque la idea de poder contar lo que está pasando es convocar a la gente a que se sume, a que sea parte de todo este exigir justicia por todos estos niños. Mira, cuando yo estudiaba periodismo, que la gente, además de pasar por la universidad pasaba por nosotros, no como ahora, lo primero que nos enseñaban el primer día de periodismo es que periodismo era contar aquello que ocurre y que otros no quieren que se sepa. Somos pocos los que contamos lo que está ocurriendo, pero el mundo no funciona mal por esa minoría perversa, malvada y diabólica que hay. Funciona mal por esa inmensa mayoría que mira hacia otro lado. Desde el punto de vista cristiano, además, eso es un pecado, es el pecado de omisión. Y muchos años yo perdí la fe y dejé de creer, fui agnóstico durante muchísimos años, pero eso no me impedía tomar partido en todo. Me acuerdo también que la facultad nos decían que la primera víctima de una guerra era la verdad y que uno nunca debía tomar partido, pero sin querer, yo siempre he tomado partido, porque siempre había un bando de menos malos, ¿no? O sea, ¿cómo no tomar partido cuando ves una población que ha sido completamente arrasada, donde todas las mujeres mayores de 14 años, todas las niñas son violadas, ¿cómo no tomar partido? ¿Cómo no tomar partido cuando más de 20.000 palestinos, de los cuales 7.000 son niños, están siendo masacrados? ¿Cómo no tomar partido en todas y cada una de las guerras que yo he vivido? Y dentro de todas las guerras en las que he vivido, yo tengo una especial debilidad por la infancia, ¿no? Pero te digo, ahora además hasta tiene una base teológica, una base de fe. Decía Jesús que aquel que hiciera algo a uno de estos pequeños más le valdría colgarse una rueda de molino y lanzarse al mar. Pero incluso para quien no tiene fe, quien no se apiada de un niño, quien no se enternece de un niño, probablemente sea el ser más miserable que hay, ¿no? O sea, a mí me sorprende ver cómo el ser humano se enternece con una criatura de cualquier animal, excepto con un cachorro de ser humano. Por ejemplo, en España te pueden poner una multa de hasta 600.000 euros si robas o rompes un huevo de avestruz, un huevo de águila, perdón, ¿no? Sin embargo, se considera un derecho conquistado el que una mujer pueda asesinar a su hijo en su propio vientre, y una niña que no puede beber sin tener 18 años puede asesinar a su hijo sin siquiera que el conocimiento de sus padres, ¿no? A mí me parece que la no defensa de los niños, hoy que somos muchos los que lo estamos denunciando, hoy que la gente ya sabe lo que está ocurriendo, convierte a la gente en cómplice. El silencio convierte en cómplice, ¿no? Además, antes, fíjate, en España hay una asociación extraordinaria que se llama la Asociación Nacional del Menor Tutelado, que la preside un gitano, se llama Pepe Maldonado, que es un gitano de ley, un gitano bueno, que ha consagrado su vida en defensa de los niños, un gitano que no tiene estudios, que era un vendedor de mercadillo y que se plantó en el Parlamento Europeo e hizo llorar a los parlamentarios europeos. Y esta asociación antes se llamaba la Asociación del Menor Gitano, porque era un colectivo marginal como el gitano quien sufría el robo de tutelas. Pero es que esto ya no afecta a un colectivo pequeño, afecta a toda España y a todo el mundo con la nueva Agenda 2030. Fíjate que aquí hubo una ministro que se llamaba la ministra Celaá, que en la actualidad era ministro de Educación y ahora es nada menos que embajadora en el Vaticano. Nada menos que la ponen a compartir mesa y mantel con tu compatriota Jorge Bergoglio, que es el jefe de mi iglesia, pero a quien yo no considero mi santo padre. Y esta mujer dijo que los niños no eran de los padres, sino que eran del Estado. Y esta gente no da puntadas sin hilo, sabe lo que dice muy bien. Yo denuncié hace 6 años, le costó un puesto de trabajo a un compañero de la televisión chilena por darme la razón. Me bautizaron con el nombre del rey de las fake news cuando hablé de una diputada comunista chilena que era más bonita que todas las cosas, pero más mala que el diablo, que después se ha convertido en ministro vocera, lo que en España llamamos ministro portavoz del gobierno chileno, que se llama Camila Vallejo, que defendía la pedofilia, la separaba de la pederastia
decía que una cosa era el deseo sexual por los niños y otra la acción de cometer un delito sexual con los niños. Que los deseos no se podían castigar y que incluso defendía la integración de un movimiento, se llama MAT, mayores atraídos por los niños, las siglas en inglés, la integración en el colectivo LGTBI. Eso después en España ha tenido su continuación con Irene Montero, que es la izquierda bolivariana de Podemos, quien dijo que los niños, las niñas y las niñes, que no sé lo que es eso de las niñas, podían tener relaciones sexuales con quien quisiera. Pero es que encima, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el portavoz de mi iglesia, porque una cosa es la jerarquía y otra la iglesia, a la que yo pertenezco, salió dando la razón a esta mujer, ¿no? Entonces, cuando esto se normaliza, cuando se intenta edulcorar la pederastia, cuando se intenta defender que un niño puede tener, un niño no puede tener relaciones sexuales con nadie, Claro. ni sea su voluntad ni no sea su voluntad. Pero es que además en España, en los colegios, se está enseñando adoctrinamiento sexual que hace solo unos años era un delito de perversión de menores. En España, a los niños de 3 a 6 años se les está enseñando cómo estimular sus zonas erógenas. Un niñito de 3 a 6 años que hay que enseñarle de cómo estimular sus zonas erógenas. A los niños con 14 años les hablan de si es mejor la masturbación individual o en grupo, de cómo introducir un pene en la boca. O sea, son tal la cantidad de salvajadas. Están robando a los niños la inocencia. Pero dicen, es que los niños no nacen aprendidos. Claro que no. Ni nadie tiene que enseñar a una paloma a volar, ni a un niño a besar. O sea, les están robando algo fundamental en la vida, que es la inocencia. Y todo esto ante la permisividad de los padres, incluso en los colegios religiosos concertados se está haciendo, ¿no? Y me parece gravísimo. O sea, ¿cómo la gente se va a preocupar por los niños tutelados si ni siquiera se está preocupando por lo que están haciendo a sus hijos en los colegios? Los padres españoles lo saben. O sea, no es que permanezcan en la ignorancia, es que es mucho más cómodo cuando llegas a casa, después de trabajar, de discutir con el jefe, con los compañeros, no enfrentarte a tu mujer, no enfrentarte a tu hijo, no enfrentarte a los profesores, no enfrentarte al claustro de los profesores, no ponerte en tu sitio, no asumir, pero es que para ser padre habría que pedir un carnet, es que ser padre asume unas obligaciones, ¿no? Y por supuesto que los niños son responsabilidad de los padres. Fíjate que no hago una defensa de la familia cristiana, una defensa de cualquier tipo de familia. Yo digo que un padre es quien decide cómo forma a sus hijos. Y después, como decía Gibran en el libro El Profeta, tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas deseosas de la vida, pues vienen a través de ti, pero no te pertenecen. Es cierto, pero tú lo tienes que formar con tus valores y después el niño ya se hará. Pero ¿qué es eso de que el Estado venga a decirte con qué valores has de formar a tus hijos, ¿no? Bueno, pues el Estado impone como un valor la tolerancia, y a mí la tolerancia me parece un disparate, porque ser tolerante depende ante qué. Ante la ablación de clítoris tengo que ser tolerante, ante la bigamia tengo que ser tolerante, ante la lapidación de la mujer adúltera tengo que ser tolerante, ante subculturas que queda políticamente incorrecto, pero que están 4 escalones por debajo en la escala de la civilización. Te lo digo yo que he vivido en muchos países de muchas culturas, no puedo ser tolerante. ¿Cómo voy a ser tolerante? ¿Cómo voy a tratar de igual a igual a un haitiano donde un 60% de la población, es decir, 6 de cada 10 niñas tienen relaciones incestuosas? No estamos al mismo nivel de la escala de la civilización. Entonces, no puedes permitir que sea el Estado quien decida cómo se forman a tus hijos, en qué valores se educa a tus niños, ¿no? Esa es una obligación de los padres de la que están haciendo dejación por comodidad, porque es más cómodo seguir la vida, es más cómodo dejarle al niño el teléfono, el celular y que se entretenga, que es más cómodo no enfrentarte a cómo viste tu hija, a qué hora llega a casa, porque los demás amiguitos hacen lo que hacen, y porque no sea impopular, es más cómodo eso que procurar una formación para tus hijos que le convierta en una persona, ¿no? Que es al final la obligación de un padre. Bueno, esto es resultado, siempre lo comento, ¿no? En las entrevistas, esto es resultado de una ingeniería social que se viene aplicando sobre el mundo desde hace por lo menos, si me quedo corta, 200 años. Entonces, creo que hasta lo tenemos en la epigenética, que esto también lo he comentado, creo que lo tenemos en nuestro ADN, esto de toda esta ingeniería social aplicada a la humanidad para llegar a lo que llegamos hoy, esto del no te metas, pero no te metas ni siquiera con tus hijos,
ni siquiera te metas siendo madre de tus hijos o padre de tus hijos. No sean una familia. Todo esto, y no es un discurso ideológico, María, no es un discurso ideológico. Todo esto está perfectamente planeado por el 0,4% de la humanidad. Son 30 millones en el mundo, sobre 8.000 millones, que son los judíos. Y existe un movimiento sionista, pero desde hace siglos, en los protocolos de los sabios de Sion, todo esto está perfectamente planificado, y está planificado además con los hijos de los demás, no con los suyos. O sea, si uno analiza los comportamientos y lo que hacen esos 30 millones de seres humanos, es dirigir los comportamientos de los demás y lo que tenemos que hacer con los hijos de los demás, pero no con los suyos, ¿no? Y evidentemente existe una agenda que perfectamente y de una manera muy inteligente, con los más importantes sociólogos, antropólogos, técnicos, informáticos, analizan cualquier posibilidad de control de todas las poblaciones, de todas las naciones, y para ellos es fundamental tener unas generaciones futuras, unas generaciones venideras hechas a la imagen y semejanza de sus intereses, ¿no? Que es lo que están intentando. Sí, a mí igual lo que siempre me impacta es pensar justamente esa relación que vos hacías de cantidades, ¿no? ¿Cómo puede ser que un porcentaje tan inferior con respecto a la masa de gente mundial, cómo puede ser que esta minoría pueda manejar a tantos miles de millones de personas? Más allá de que tienen el poder económico para hacerlo, pero el sentido común es individual, la libertad es individual, el lugar en el mundo que uno ocupa es individual. ¿Por qué no podemos romper esa barrera? ¿Qué es lo que nos está impidiendo romper esa barrera? ¿Cómo puede la nación más rica de América vivir continuamente en la pobreza como Argentina? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede la nación más antigua del mundo, que es España, estar aceptando su propia disolución como patria por los intereses de 4 bastardos? ¿Cómo puede? Pues porque el ser humano lo permite, porque los argentinos lo permiten, porque los españoles lo permiten. Yo conozco muy bien, porque me ha gustado mucho la historia de Argentina, te digo que para mí es mi segunda patria, toda Hispanoamérica, pero muy especialmente Argentina, ¿no? Como conozco muy bien la historia de mi patria, ¿no? Y bueno, yo creo que si Dios puso su mano en la creación del Edén, fue en España, en Europa y en Argentina, en América. O sea, es decir, unas tierras que lo tienen todo, tienen todos los recursos naturales. ¿Cómo pueden estar tan mal administradas? Pues porque la gente lo ha consentido. Bueno, pues si la gente no se revela ante una situación absolutamente injusta, pues entonces, no sé, mira, yo pienso que la patria que yo recibo es el esfuerzo de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos, ¿no? Son las gestas heroicas de mis tatarabuelos y de los tatarabuelos de mis tatarabuelos. Son las luchas que mantuvieron todos mis antepasados. Si no sé defender eso, ¿qué le voy a dejar a mi hija, ¿no? Mira, la educación, que es lo primero que han hecho estos bastardos, ha sido copar la educación y manipular la educación y adoctrinar a los niños, ¿no? Mi hija, que está en la universidad, no ha estudiado la batalla de las Navas de Tolosa. Y resulta que en España, si hubiera estudiado la batalla de las Navas de Tolosa, sabría por qué se llama Ariadna y no se llama Fátima, se casará con quien quiera, nadie le ha hecho la ablación de clítoris con 14 años, no lleva un burka puesto, no tendrá un marido que tendrá 4 mujeres más y que encima le pegará. Es decir, entonces cuando hablo con mi hija, ella sitúa al mismo nivel equivalente el cristianismo y el islam. Y lo sitúa igual porque nadie le ha enseñado la historia de España. Como se está falsificando la historia, como se está adoctrinando a los niños, pues tienes una generación de universitarios que son universitarios, pero son absolutos zoquetes, absolutos analfabetos. No saben nada de nada y, sobre todo, no saben nada de su propia historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a defender de unos peligros que desconocen? Al revés, le parece que tú eres un conspiranoico o que eres una persona venida de otro planeta, hasta que sufren en sus propias carnes lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, por esto yo creo que va en la obligación de ser padre. Es que te decía antes que para ser padre habría que pedir carnet. Es que ser padre no es traer hijos al mundo y ya está. Es que la obligación del padre empieza desde el momento en que el óvulo fecunda el espermatozoide y como mínimo hasta que cumple la mayoría de edad.
Y es acompañar, es vigilar, es cuidar, es enseñar, es dirigir, que muchos padres lo olvidan. Es que yo tengo que ser amigo de mis hijos. No, mis hijos tienen muchos amigos, pero padre tiene uno. Yo tengo que ser el padre de mis hijos, ¿no? Y mucho mejor si le convenzo, pero si no le convenzo, en mi obligación de padre está en imponerle normas, porque la vida es piramidal. Tú antes me decías, ¿cómo puede haber ese 0,4% arriba de la pirámide? Mira, yo creo en las sociedades piramidales. Yo no creo en las sociedades anárquicas, ¿no? Yo creo en la disciplina, creo que es necesario una sociedad piramidal, pero una sociedad piramidal meritocrática, tanto en lo moral como en lo intelectual. Es decir, yo creo que las sociedades se producen con escalones, pero que arriba de los escalones deberían estar los que más méritos tengan moral y espiritualmente, ¿no? Pero el problema es que la pirámide está invertida. Ahora, entre los niños, lo más popular es ser un mal estudiante, ser un mal educado, ser el niño estudioso, el niño responsable, se convierte en un niño marginado, ¿no? La vulgaridad, la falta de educación, el disparate, todo esto es lo más popular, es lo que más se premia. ¿Por qué? Pues porque hace falta que arriba de la pirámide estén los más tontos. Estén los más tontos. O sea, el sistema, y el sistema es el mismo en Argentina, en España, que en cualquier lugar del mundo, el sistema necesita de idiotas con título universitario, necesita de indocumentados que no sepan hacer algo con un canuto, ¿no? En España, los universitarios como mi hija, aunque sean de ciencias, no saben distinguir si una catedral es barroca o gótica. Escuchan una pieza de música y no saben si es romántica, si es clásica o si es contemporánea. No saben si Federico García Lorca pertenecía a la generación del 98 o al siglo de oro español. Ya no te digo que no les preguntes a un chaval español por quién era el Martín Fierro, que no le den su vida, ¿no? Pero es que no saben ni su propia literatura, no saben nada. Yo no sé qué hacen tantos años en el colegio. Por no saber, no saben ni utilizar el idioma. Escriben sin tildes, no saben cuándo A se escribe con H o sin H. Te hablo de los chavales que están en la universidad, no de analfabetos que están por la calle bebiendo en las esquinas, ¿no? Entonces, esa es la juventud que se está consiguiendo ahora. Y te hablo de la juventud normal. No hemos entrado todavía a hablar de los niños violados, de los niños prostituidos, de los niños tutelados. No, te hablo de los niños de clase media y de clase alta, ¿no? Bueno, pues esa es la juventud que se ha conseguido en 3 o 4 décadas en España. Hay un salto generacional. A mí me cuesta muchísimo hablar con mi hija, que tiene 23 años, de ningún tema, María. Es muy triste, de ningún tema. ¿Por qué? Porque no se lo puedo decir, pero es una ignorante supina. Además que se creen que lo tienen todo, además que los hemos educado fatal, porque no tienen ninguna educación, ningún respeto por las canas, por el que es mayor, por la experiencia. No, pero es que además son ignorantes de todo. Tú mira incluso, no sé, en Argentina me imagino que igual. En España todos los chavales están con el reggaetón hasta arriba. Ellas hacen un baile, el reggaetón, que es un baile de rameras. De verdad no soy un beato no, pero es que es el baile más tanto que hablan del empoderamiento femenino y del heteropatriarcal, si es el baile más de furcia que pueda existir, ¿no? Sí, sí. Esto es una señal de todo, es decir, hablamos idiomas tan diferentes que a mí me cuesta mucho hablar con mi hija de nada, porque ¿de qué voy a hablar con ella? ¿De macroeconomía? ¿De filosofía? ¿De literatura? Bueno, desgraciadamente hay un eslabón perdido ahí de generación, que yo seguro que como padre lo habré hecho fatal, que nos crea una distancia tremenda con nuestros hijos y nos hace que no sepamos qué están haciendo nuestros hijos, ¿no? Mira, contaban un chiste que decían que cuando la pandemia, un chaval decía, se ha caído internet y he salido de mi habitación y he conocido en la cocina a unas personas muy agradables que dicen que son mi familia. Bueno, pues esto está ocurriendo en las casas, como cada uno tiene su computadora en su habitación y su celular en su habitación. La gente ya ni come juntas las familias, ni está la televisión apagada a la hora de comer. Un hijo no se preocupa por los problemas de trabajo del padre, el padre no tiene ni idea de qué tiene exámenes su hijo, de qué no tiene exámenes de su hijo, ni de cuáles son las amistades de su hijo. Entonces, se ha roto el sistema, como tú has dicho, es muy inteligente. La ingeniería social, lo primero que ha atacado es la célula básica de la sociedad, que es la familia.
España tiene una tradición cristiana, se formó en siglos con una tradición que ya no te hablo de la parte espiritual, sino de la parte cultural, de cómo se construyó la sociedad, que es la que exportamos a Hispanoamérica, y se basaba en la familia como célula básica de la sociedad. Entonces, han podido venir mejor o peor dadas según los tiempos, pero la familia, los padres, los hermanos, los abuelos, eran una célula básica. Entonces, esta ingeniería social ha sido acabar con las raíces, por un lado, con todo lo identitario de los pueblos, con todo, bueno, pues nos tienen que imponer Halloween, Santa Claus, romper todo lo que son nuestras tradiciones de Semana Santa, de la Navidad cristiana, porque es un ataque cultural, ¿no? A todo lo que son raíces, que es lo que forma el arraigo a una tierra y a un pueblo, y por otra parte todo lo que es la destrucción de la familia. Le llaman centros de planificación familiar, porque luego la manipulación del lenguaje es otra cosa fundamental. Llaman centros de planificación familiar a los centros que lo que pretenden es precisamente distribución de la píldora del día después, píldoras abortivas, que las familias no procreen, que no se tengan hijos. Llaman interrupción voluntaria del embarazo a lo que es un asesinato en el vientre de su madre. ¿Os he escuchado que alguien cuando se ahorque diga que es una interrupción voluntaria de la respiración? ¿Alguien sabe lo que significa interrumpir en español de Cervantes? Detener una acción que puede ser reanudada. ¿Quién puede reanudar un embarazo? Llaman interrupción voluntaria del embarazo. Llaman ideología de género, otra estupidez. Algo que, mira, la violencia de género solo es femenina, porque en el español de Cervantes nos enseñaban que las palabras tenían género, las personas teníamos sexo, que es otra de las cosas que han inventado. No, las personas no tenemos género. En España ahora hay 37 géneros. Uno puede ser binario, no binario, de género fluido. Pero qué estupideces estás diciendo. O sea, un perro es macho o hembra, y un lobo es macho o hembra, y un hombre es hombre o mujer. Luego podrá ser un hombre homosexual o una mujer, pero es hombre o mujer, porque así lo ha querido Dios. Y el que no crea en Dios, porque así lo ha designado la naturaleza. Uno no puede serlo, ¿no? Uno no puede serlo, porque así se llega a relativizar todo. El relativismo, que esto no es el triunfo del marxismo, como cree mucha gente, es el triunfo del liberalismo de Juan Jacobo Rousseau, de ese contrato social, y lo que consigue es que todo sea cuestionable, que todo sea relativo. Entonces, la pederastia es relativa. Que yo tenga agresión sexual por los niños, al fin y al cabo es relativo. No hay cosas relativas. Digo, la maldad es maldad y lo que está bien, y esto no es ni relativo ni sometible a la voluntad pública. Yo sé que suena un discurso muy fascista, pero es que es la verdad, es que es así, el bien y el mal no viene determinado por lo que digan las urnas. El bien y el mal, para los que somos cristianos, viene determinado por los mandamientos de la ley de Dios. Pero para quien no es necesario que venga determinado, porque yo muchos años perdí la fe y mi concepto del bien y el mal era idéntico al que tengo ahora. ¿Por qué? Porque aunque yo hubiera perdido la fe, había sido educado en unos valores y en unos principios que son los mismos, seas creyente o no seas creyente, ¿no? Del respeto a la vida como primer valor, del amor a la infancia como el primer valor, del sacrificio, de la entrega, de la generosidad, que eso sí que son valores, ¿no? No la tolerancia, del desprendimiento, de la generosidad. Todas estas cosas las aprendes de niño y las aprendes al calor del hogar. Ahora, ¿qué pasa? Pues que bajo la supuesta liberación femenina, el padre y la madre trabajan y los niños con 3 meses los dejan en un contenedor de niños que se llaman guarderías. Antes, ¿qué pasaba? Que los niños estaban con los abuelos en la mecedora, junto al hogar, junto a la chimenea. El abuelo le contaba las historias de la infancia. Ahora los abuelos los depositan en un contenedor de ancianos que se llama residencias de la tercera edad. Todo esto en aras a la modernidad, gracias a que la mujer y el hombre trabajan, a que llevan 2 sueldos a casa. Bueno, llevan 2 sueldos a casa y gastan el sueldo de uno de los dos en una chica que tiene que cuidar a los niños desde que salen de la guardería hasta que entran, en dejar a los abuelos en unas residencias, es decir, en destruir la familia como célula básica de la sociedad. Y entonces, cuando se destruye la familia, se ha destruido todo. Exactamente, perfecto lo dijiste, ¿no? La familia es ese refugio y es ese origen donde es el punto de partida para que el ser humano pueda evolucionar y pueda dar lo mejor de sí y aprender todo lo bueno. Pero se ha destruido la familia y se intenta seguir haciéndolo. A mí... Fíjate que te voy a decir algo, María.
que Sí. puede no gustar mucho en Argentina, a pesar de todas las declaraciones que he hecho, que son absolutamente sentidas, de amor y de identidad con los argentinos, pero con la alegría con la que recibimos un papa de habla española, los católicos, y la decepción que ha supuesto Bergoglio, porque para los católicos, que te digo que él no va a conseguir que yo deje de pertenecer a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Dios y el pueblo de Dios en marcha, pero la influencia que ha tenido este argentino, que estoy seguro que tiene mucha más influencia en su elección George Soros que el Espíritu Santo, la influencia que está teniendo la destrucción de la familia está siendo absoluta. Es decir, cómo los cristianos podemos incluso tener penas de cárcel, como tengo yo, por defender los mismos valores que ahora está criticando Bergoglio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando nos dan a elegir entre defender a el Papa o defender a la Iglesia, o entre defender a la Iglesia y defender la palabra de Dios, pues algunos lo tenemos muy claro, ¿no? Pero Bergoglio ha sido decisivo en esta lucha contra la familia, y recuerdo que Bergoglio en la sede de las Naciones Unidas bendijo la Agenda 2030, una agenda por lo demás absolutamente diabólica. Bueno, acá Bergoglio, viste que nunca puso un pie desde que asumió en su trabajito de papa de la iglesia, porque acá no lo quiere nadie. O digamos, hay una gran masa de argentinos que no lo quieren. Acá conocemos su historial, todas las cosas que siempre se han contado sobre él y sobre la corrupción de menores que él ha tapado. Sin embargo, tenéis los argentinos, que seguramente no lo conocerá ninguno de tus oyentes, el único sacerdote que hay en Belén, que permaneció en Belén después de la invasión de la anterior invasión judía en Belén, que es Buela, que es hermano de Alberto Buela, del catedrático de filosofía Alberto Buela, que ha sido perseguido por la Iglesia, ha sido censurado, le han montado un escándalo tremendo, porque además ha estado ayudando exactamente igual a musulmanes que a cristianos, porque es un problema nacional, no es un problema religioso, claro, el que existe en Palestina con los judíos. Y es un auténtico referente en la defensa de los valores cristianos. Digo, su hermano es Alberto Buela, es el padre de la Escuela de Filosofía del Disenso, catedrático de filosofía en la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Buenos Aires, y un autor imprescindible para todos los que luchamos contra el globalismo internacional. Les recomiendo a tus oyentes que probablemente no lo escucharán porque son de los autores que no salen en los grandes medios. Salen en una televisión pequeñita argentina que se llama TLV1, que es Canal Toda la Verdad Primero, que dirige Juan Manuel Suárez Pinto. Y ahí está Alberto Buena, catedrático de filosofía, un hombre que es de discurso tranquilo, de discurso, pero de un discurso conmovedor, que te hace replantearte todo y ver de verdad quién está detrás de toda esta satánica agenda y de toda esta ingeniería social que tú antes mencionabas. Mira, desconocía el sacerdote que está en Belén, que vos estás comentando. A mí me impresiona, por ejemplo, otra de las cosas que tanto me impresiona es el tema de los niños tutelados, ¿no? Con qué liviandad están robando niños, porque no es otra cosa más que el robo. Una de las cosas en las que yo hago hincapié es en no cuidar la semántica, ¿no? No cuidar la forma en la que hablo, porque esa es una de las grandes cosas que han atacado durante todas estas décadas, en donde pretendieron, y lo han logrado lamentablemente, que todos nos cuidemos de cada palabra que decimos para no ofender a nadie. Y como dice el dicho, con la verdad no ofendo ni temo. Entonces, una de las cosas que hago es no cuidarme en lo que hablo, siempre y cuando no insulte a nadie. Pero las cosas son lo que son y tenemos que dejar de disfrazarlas justamente para poder avanzar. Si no, estamos siempre parados en el mismo charco y no podemos avanzar de charco, ¿no? Este tema de cómo roba el Estado español a los niños. Yo he conocido muchas madres, he hecho amistad inclusive con algunas de ellas en estos últimos meses y he vivido el dolor de primera mano. He llorado durante semanas enteras no pudiendo entender todo esto que están haciendo, no pudiendo entender que a nadie le haga ruido el sufrimiento de un niño que es arrancado del seno de su familia sin ninguna explicación ni para ese niño, ni para esa madre, ni para ese padre, ni para esos hermanos, ni para ese tío, abuelo.
Lo que me impresiona que, por ejemplo, esos padres que en la escuela no van a golpear la puerta de la directora para preguntarle por qué están haciendo adoctrinamiento sexual con sus niños, son considerados mejores padres que estos a cuyos hijos son robados y van a golpear puerta tras puerta y a llorar y a gritar y a ser embaucados por un abogado tras otro, prometiéndoles que les van a lograr devolver a sus hijos todo ese camino que están haciendo, que es demencial para recuperar a sus hijos. No es suficiente mérito para ser padre, pero sí es mérito que un padre tenga un hijo al que no defiende de una corrupción de menores tal como es el adoctrinamiento sexual en una escuela. Por eso creo que la crisis es de valores, es una guerra contra la humanidad, contra el espíritu, ¿no? Es una guerra espiritual en donde los valores han perdido absoluto protagonismo. No los veo reflejados en ningún lado. Que un padre no vaya a una escuela a reclamar, que un padre se siente frente a un pediatra, a un médico pediatra, y si el médico le dice, no, vos tenés que inyectar a tu hijo con esto, y vos no preguntes, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué componentes tiene? ¿Qué efectos adversos puede tener? ¿Para qué se usa? Nadie cuestiona nada. Uno va al pediatra, agarra la orden del médico, va a un vacunatorio, inyecta a sus hijos con algo, y nadie dice nada. Digamos, eso es ser mejor padre que un padre que está pidiendo a gritos que le devuelvan al hijo que le robaron. Cuando ese padre, si realmente fuese tan mal padre, podría dedicarse a otra cosa y vivir su vida. Total, ya le sacaron a su hijo de encima y sigue su vida como si nada, ¿no? Mira, María, vamos a intentar que tus oyentes sepan bien cuál es la situación de los niños tutelados en España. Primero has hecho una cosa que me encanta, que es la denuncia de la manipulación del lenguaje, ¿no? Además, hemos convertido esta sociedad en una sociedad de auténticos imbéciles, donde a lo mejor habrá alguna persona que nos esté viendo que le diga, mira, está fumando, José. Qué acto más desagradable fumar. Y cuando el dedo del sabio señala la luna, el imbécil mira el dedo. Es que aquí lo importante no es que esté denunciando que en España se están violando niños, sino que fumo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la manipulación del lenguaje en la ideología de género. Primero llaman niños tutelados a lo que son niños secuestrados. La gente debe saber que en España en estos momentos hay 64.611 niños, 64.611 niños, que le han sido retirados a sus padres sin la intervención de ningún juez. Un funcionario de servicios sociales decide que unos padres no están capacitados para tener unos hijos. ¿Y por qué lo decide? Pues antes, y es la mayor cantidad, se producía entre personas con dificultades económicas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que un niño tutelado le cuesta al Estado cerca de 9.000 euros al mes. La educación de la futura reina de España, que espero que nunca llegue a reinar, de la infanta Leonor, nos costaba 4.000 euros al mes en el mejor colegio de Europa. Es decir, si me gasto 9.000 euros al mes en un niño tutelado, supongo que de ahí va a salir un niño superformado. No, pues el 98%, es decir, ninguno, llega a acabar los estudios primarios. Además, 3 de cada 10 son violados. ¿Por qué se retira a esos niños? Por una cuestión económica, porque de esos 9.000 euros al mes, 9.000 euros al mes no lo gana en España el director general de una compañía farmacéutica. 9.000 euros al mes no lo tiene ningún padre para sus hijos. Eso es lo que paga el Estado con niño tutelado. Bueno, pues esos 9.000 euros al mes, por el camino se está quedando un montón de dinero de unas empresas que son las que montan los centros tutelados, muchas de ellas además ligadas a la Iglesia. Eso te iba a decir. Por la Iglesia a la que yo pertenezco. Por lo tanto, nadie verá en mi discurso un discurso anticlerical, porque soy católico, pero estoy constatando la verdad. Y a los propios funcionarios que se están llevando un dinero por esto. ¿Qué ocurre? Que lo primero que yo diría es, bueno, en vez de gastarte 9.000 euros al mes, si el problema es que es una familia sin recursos, darles un trabajo, dar un trabajo de 1.500 euros. Y bueno, hay padres que además no están preparados para tener a sus hijos. Hay algunos que no están, es cierto. Para eso un Estado moderno tiene que tener unos servicios sociales. Pero es que esos niños tienen tíos y tienen abuelos que quieren tener a sus hijos,
que salen los abuelos de los niños, déjenmelos a mí o los tíos, y el Estado no se los da. ¿Por qué no se los da? Porque entonces se pierde el chollo de los 9.000 euros al mes donde están ganando dinero gente entre ellos. Luego ves a padres a los que les han quitado a sus hijos por cuestiones tan peregrinas como que se hayan negado a que los vacunen o como que se nieguen a que vayan a clases de ideología de género, a clases donde les van a enseñar a masturbarse. Es que ahora, por conducir fumando en el carro, que decís vosotros, o conducir a más velocidad de la que vas, te pueden quitar a tus hijos, te los pueden quitar por cualquier cosa, porque decidas que tu hijo no vaya a unas clases de ideología de género. Entonces, en realidad son la excusa, son la excusa, claro. buscan las imperfecciones, digamos, para agarrarse de eso. Ahora, ¿dónde se están agarrando? Bueno, en España la ley ha criminalizado absolutamente al varón, fruto también de la ideología de género. Primero, cuando dicen, en España se dan muchas mujeres maltratadas, mentira. Muchos asesinatos de mujeres maltratadas, mentira. Llevamos 56 mujeres maltratadas en lo que va de año. ¿Son muchas o es pocas? Depende con qué lo compares. Por ejemplo, si hablamos de asesinatos de niños a manos de sus madres, el 82%, a manos de los progenitores, el 82% es a manos de las madres, no de los padres, y eso no te lo cuentan. Pero bueno, de las 53 mujeres asesinadas, habría que decir que solo 14 son españoles, que los otros son inmigrantes que vienen de otras culturas, sudafricanas, y no son españoles los que están asesinando. Pero, ¿qué ocurre con la violencia de género? En el momento que una mujer denuncia al varón, le dan una paga por denunciar al varón. Entonces, haya existido o no haya existido malos tratos, denuncia malos tratos. En el momento que entras en el Diogen, que es el sistema de denuncia de violencia de género, tienes todos los números para que tus niños sean robados por los servicios sociales. Claro. Y te estoy hablando, por ejemplo, de un caso en San Sebastián, donde la madre es profesora de inglés en un instituto, el padre es profesor en un instituto, se separan, ahí le obligan las asociaciones feministas que aconsejan a la mujer y los abogados a presentar una denuncia por violencia de género, que luego retira porque era falsa, que ya de por sí lo primero que hacen es detener al varón y meterlo en la cárcel por algo que no ha hecho. Es decir, nuestro matrimonio se ha terminado, pero no me acuses de lo que no he cometido. O sea, que como te dan una paga por eso, pero es que ya tus hijos entran en un sistema de vigilancia que a la mínima que pase cualquier cosa, a la mínima que el pediatra diga que no le has llevado a una vacunación, a la mínima que se caiga y el médico suponga que a lo mejor has recibido malos tratos, te van a quitar a ese niño. Y entras en una espiral donde hay padres que están luchando por recuperar a sus hijos. Mira, el otro día, en España, unos padres les habían secuestrado a sus hijos. Después de intentarlo por todas las medios, después de 2 años. 2 años son 365 días más 365 días, con sus 365 noches más sus 365 noches, sin tener sus niños en casa. Aquel que sea padre lo podrá entender. Después de utilizar todos los medios, después de gastar dinero en abogados, después de no conseguir nada, entran y se llevan por la fuerza a sus hijos. Se atrincheran en casa y la policía derriba la puerta y se los lleva. Y la televisión española, la que yo puedo ver desde el lugar donde estoy exiliado, la televisión del Estado, la televisión oficial, decía que la policía recupera unos niños secuestrados por sus padres, pero qué disparate, qué manipulación de lenguaje. Por quien han sido secuestrados los niños es por el Estado. Los niños con quienes estaban eran con sus padres. Y sus padres hacían lo que debía hacer cualquier padre, que es defenderlos hasta por encima de su cadáver. Bueno, pues esto está pasando en España. Y ojo, porque es lo que haríamos todos, ¿no? Ir a recuperar a nuestros hijos. Poneros la venda antes de recibir la pedrada, porque lo que pasa en España 10 años después llega a Argentina. El aborto ha llegado a Argentina, pero en España ya una niña puede abortar sin que lo sepa el padre. Antes era obligatorio que si tenía 16 años se lo dijera al padre, ahora ya no. Era necesario 3 días para que se lo pensara, ahora han quitado esto. Y era necesario hacer una ecografía, ahora no hay que hacer la ecografía, es decir, no te enteres de que vas a asesinar a un niño, no te lo pienses, no. El Estado está procurando todo esto y todo esto va a llegar a Argentina de aquí a 4 días. Y el sistema de niños tutelados ya no es solo España, es que está toda Europa igual. Sin intervención de un juez, no interviene un juez para decir si está bien o mal retirado una tutela, ¿no? Bueno, quitarle una tutela a un padre es algo muy gordo, ¿no? A un padre no le puede retirar la tutela así como así, o a una madre. La madre es prostituta, ¿y qué? El padre es traficante de drogas, ¿y qué? Vamos a ver.
Claro, ¿y qué? No es lo mejor para un niño, pero ¿dónde te lo vas a llevar? ¿De verdad te lo vas a llevar a un sitio donde va a estar mejor? No, es que te lo estás llevando a un sitio donde todos fracasan escolarmente, donde 3 de cada 10 son violados. ¿Tú te imaginas que la infancia española de los niños que viven con sus padres, el 30% fueran violados? ¿Te imaginas que en la infancia española el 98% no acabara los estudios primarios? Pues eso es lo que pasa cuando el Estado asume la potestad de esos niños, ¿no? Entonces, bueno, esto es un auténtico disparate que no se puede consentir, ¿no? Y la gente está mirando para otro lado, pero la gente lo está sabiendo, porque cada vez son más personas las que lo están denunciando, ¿no? Antes éramos 2, pero cada vez son más colectivos y ahora me encanta que Argentina haya llegado y estés enterada. Yo he vivido muy de cerca la situación que tú vives, porque además la gente te agarra como única esperanza, y yo desgraciadamente solo soy periodista, ni soy abogado, ni soy psicólogo, he atendido a tantos padres que te tocan el corazón, pero que yo no puedo hacer más que denunciar sus casos, porque ni soy abogado para defenderlo ante los tribunales, ni soy psicólogo para darles la ayuda psicológica que necesitan, no les puedo ayudar en nada, ¿no? Más que denunciando los casos. Pero bueno, cada vez hay más gente sensibilizada con esto, y el tema de los niños tutelados hace 6 años nadie lo sabía, y ahora en España todo el mundo sabe lo que está pasando con los niños tutelados, ¿no? Sí, ahora falta dar el otro paso, que no solamente lo sepa, sino que se involucren, porque como con el miedo nos han forjado a todos, tanto a España como a Argentina, nos han corrido con el miedo durante tanto tiempo, que tenemos miedo de ejercer un derecho natural e innato como es ser una persona libre, soberana, y que nuestros hijos, por ende, lo sean. Pero María, lo primero que hay que decirle a los chavales, lo primero que hay que decirle es que hay una ley por encima de la ley española, que es la ley de Dios, y quien no crea en Dios, la ley natural. La ley natural. Una niña y un niño de 14 años que no ha hecho nada, que no ha cometido ningún delito, que lo meten en un centro porque les dicen que sus padres no están autorizados. Yo les digo a los niños, escaparos del centro ya. Escaparos del centro. Vosotros que podéis saltar una valla de 1,5 metros, escaparos del centro, porque os van a violar, porque os van a destrozar, porque van a destrozar vuestra vida. Y a los padres les digo, no vayáis a abogados, no, llevaros a vuestros hijos y huir de la justicia como estoy huido yo. Porque cuando se te obliga a tener una situación injusta, el ser humano está legitimado para actuar contra la injusticia. Está legitimado para responder hasta con la violencia contra la injusticia. Entonces, lo primero que yo le digo a los niños es que escapen de esos centros. ¿Y qué le dirías a un niño donde tiene un 30% de posibilidades? Un 30% de posibilidades de que la violen. ¿Qué le dirías a un niño que lo meten en un centro donde tiene un 98% de posibilidades de no acabar los estudios primarios? Huye de ahí. Corre. Empezá a correr. Conozco casos de niños que han escapado y esas madres que están desgarradas por el dolor de no poder recuperar a sus hijos, los devuelven. Escuché muchos casos que yo digo, por favor, no los devuelvan, métanlos abajo de la cama y déjenlos ahí hasta que todo se calme, y los devuelven, tienen miedo por... Además los maltratan, además les pegan, además les castigan. ¿Tú sabes lo que los drogan? De 14 años que nunca ha hecho nada, que ya no ha hecho ningún mal, que de golpe y porrazo llega un señor y le dice, no, tus padres no son buenos padres y te tienes que ir a vivir con nosotros. Pero ¿por qué no son? Te tienes que mirar. Y el móvil me lo das para una niña de 14 años que le quiten su celular y quitarle su vida, ¿no? Y te acuestas a tal hora y te levantas a tal hora. Y ahora castigada. Y ahora te tomas esta pastilla porque estás muy nervioso. Y no solo te tomas esta pastilla, como ha pasado en mi tierra, en el Reino de Valencia, la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, su marido, educador de un centro de menores, como una niña de 14 años, estaba agitada, según dice, actuó conforme al protocolo. Y el protocolo dice que hay que aislar a esa niña del resto de niños y el educador darle un masajito por debajo del pijama que acabó en abuso sexual. 14 miembros de la Consejería de Servicios Sociales de la Generalidad Valenciana imputados. El marido de la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana. ¿Tú cómo le puedes decir a un niño que permanezca? ¿Alguno está preso? ¿Alguno está preso? No, el marido de la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana ha sido condenado a 5 años de cárcel porque el delito ya está reconocido, pero no ha pisado la cárcel. A mí me piden 50 años de cárcel por denunciar un caso.
Claro. 5 por ser un pederasta. Pero es que la niña a la que denunció estos casos, de esto hace 7 años ya, acudió a declarar esposada, como si ella fuera la culpable. Pero es que esta niña, que tiene 22 años, ha sido madre. ¿Y sabes lo primero que le han hecho cuando ha tenido el hijo? Se lo Se lo sacaron. han quitado. Claro. Se lo han quitado. Es para toda su vida una víctima. Es una Sí, víctima para toda su vida ya. Ella y el niño que ha tenido. claro. Es impresionante, porque Parece además que estamos hablando del tercer mundo. Estamos hablando de España, Unión Europea. Esto eso lo te iba a sabe decir, perfectamente el Parlamento Europeo. Lo sabe perfectamente. cuando estabas hablando de los subsidios, del dinerillo por el cual bailan todos estos monos, ¿de dónde viene ese dinero? Porque además pagan por extraer a los niños, por robar a los niños también pagan un suculento Fíjate, monto. el único colectivo que yo he encontrado en 37 años de carrera profesional que en vez de pedir más dinero para su negociado pide que no le den dinero son los niños tutelados. La Asociación Nacional del Menor Tutelado, y tiene al vicepresidente, que es el cirujano Juan Mariano Pérez Abad, un activista en defensa de los niños que entrega su vida a los niños, que lo explica perfectamente. Dice, aquí todo el mundo pide dinero. Nosotros lo que pedimos a Europa es que deje de dar dinero a España para los Claro, niños, porque aquí hay un negocio, que es el negocio de la calidad. Si no hubiera negocio, no habría niños tutelados. claro. O sea, tú fíjate, 9.000 euros por niño, que no lo ganan las familias más poderosas, ¿no? Es lo que tienen para gastar por niño. Si no hubiera subvenciones para esos niños, no habría negocio. Los niños los están quitando porque hay un negocio. Y luego, detrás de todo eso, encima, ya que tienes un negocio montado, dar un servicio de calidad, que haya unos monitores que sean monitores honestos, preparados, que no se les ocurra poner la mano encima de un niño, que los niños saquen unas buenas notas en los estudios. No, no, en los estudios un desastre, la mayoría de los niños violados, sus infancias acaban todas en delincuencia. Esto clama al cielo, nunca mejor dicho. Y no hablamos de los padres que se suicidan, ¿no? Porque no pueden seguir sosteniendo esta vida eh, así, amputada, ¿no? Solo Eh, quien, solo quien pierde un hijo o quien sufre la distancia de un hijo, incluso cuando el hijo es mayor, como en mi caso, mi hija tiene 23 años, pero yo lo único que me cuesta mucho sobrellevar de mi situación personal es el no poder ver a mi hija. Solo quien es padre puede entender lo que es que le roben a sus hijos, intentar por todos los medios recuperarlo y que estos medios se acaben. La cantidad de suicidios que se están produciendo en España son tremendos y algún día habrá que hacer justicia con la cantidad de suicidios que se producen en España por falsas denuncias de violencia de género, sí. la cantidad de hombres que hay cumpliendo pena en prisión que jamás han levantado la mano pero vamos a ver, yo hablo con chicas en España y dicen, pues lo que dice cualquier persona con sentido común, es que yo nunca he visto a mi padre maltratar a mi madre, es que mi hermano no maltrata a su... es que muchas feministas de estas locas tienen hijos varones y se van a encontrar con este problema. Ahora ser un varón en España es un problema, ¿no? Parece que todo varón lleva encima un maltratador y un violador en potencia. Pues mira, claro que habrá violadores y maltratadores, como hay mujeres prostitutas y asesinas, pero la mayoría de varones que yo conozco no han pegado en su vida a su mujer, ni pegan a sus hijos, ni son unos violadores en potencia, ¿no? Pues la cantidad de gente que se está suicidando por estar soportando situaciones de criminalización por ser varón o situaciones de haberle sustraído a sus hijos es tremenda. Pero esto no lo cuentan los noticieros. Esto no lo cuentan los noticieros. ¿Cuál es el monto que paga la Unión? Es la Unión Europea la que paga estos subsidios. ¿Son 69.000 euros? ¿Está bien el dato que tengo? Sí, correcto. O sea que el negocio que hay acá es millonario y se acabaría simplemente con que la Unión Europea cerrara la canilla, ¿no? El grifo, como le dicen ustedes, pero eso no pasa. Inclusive vi esa charla que hubo, esa exposición con Toni Moreno y perdón, el nombre que se me escapó, del presidente. Juan Mariano Pérez Abad, el cirujano Juan Mariano Pérez Abad sería, ¿no? O Pepe, No, Pepe Maldonado, me estás hablando de Pepe Maldonado. Ellos dos en la Comunidad Europea, emocionados, llorando, inclusive diciéndoles, si ustedes cierran el grifo, esto se acaba en 2 segundos. Sí, sí, vamos a trabajar en eso. Y ahí quedó todo. Esto fue creo que hace 1 año o 2, no recuerdo la fecha.
pero no pasó nada, sino todo lo contrario, porque además hay un dato muy curioso, y es que hay mucha campaña en las redes sociales convocando a más cantidad de familias para ser familias de acogida, que esto también me está llamando la atención, porque esto quiere decir que están preparando el campo para seguir robando chicos. El otro día había una campaña de la Cruz Roja Española en Facebook, y nosotros, varias madres y mujeres con las que yo estoy en contacto, escribieron algo ahí, yo también lo escribí, alertando a la gente de que por favor no se sume a estas campañas de ser más y más familias de acogida. Por supuesto me borraron el comentario y me bloquearon a mí y a todas las mamás que habíamos escrito en esto, pero yo quiero alertar a la gente a que estas campañas que siguen haciendo ingeniería social porque se venden como unas campañas absolutamente solidarias, para que más y más familias se sumen para darles a estos niños la calidad de vida, de hogar que necesitan. No, la única calidad de vida que esos niños necesitan es volver con sus familias, un lugar de donde nunca debieran haber salido. Y la gente, vos lees eso. Tú estás hablando de, por ejemplo, de las denuncias ante el Parlamento Europeo, pero es que el Parlamento Europeo, esto es un sistema fallido, es un sistema político fallido. El Parlamento Europeo es una entelequia, no sirve para nada, es un chiringuito que permite que vivan muy bien unos cuantos. En el Parlamento Europeo reciben a todo el que quiera y le escuchan a la comisión de parlamentarios y sueltan las 2 lágrimas que va en su sueldo soltar las 2 lágrimas. Pero luego les da igual. Luego se vuelven a su casa con su salario de europarlamentario, viviendo 3 veces por encima de cómo vive la población y mirando al resto por encima del hombro. ¿De qué sirve eso? Mira, Pepe Maldonado y Toñi Moreno, que son, junto con Juan Mariano Pérez Zabal, cirujano, los motores de la Asociación Nacional del Menor Tutelado. Pepe Maldonado es un gitano, en Argentina se entiende, un gitano, ¿lo que es? Sí, sí, sí. Hay comunidades gitanas acá también. Que ha consagrado su vida, era vendedor ambulante y llegó a hacer dinero en una época y él montaba naves que tenía para almacenamiento textil, los hacía comedores para niños gitanos, ha dedicado su vida a la defensa de los niños, ¿no? Y está grave de salud y su vida es la defensa de los niños, ¿no? Es gente tan limpia, tan buena, que a mí me justifica todo el dolor que yo estoy pasando, ¿no? O sea, cuando veo gente así, pienso que vale la pena seguir luchando, ¿no? Porque sus hijos no son tutelados, como mi hija no es tutelada. Y a quien tiene que les preocupe a los padres que lo están sufriendo, el problema es cuando nos involucramos otras personas que no lo estamos viviendo. Bueno, en España la gente sabe ya de sobra lo que está ocurriendo. Lo que hace falta es que de una vez levanten el culo del sofá y empiecen a movilizarse, ¿no? Empiecen a movilizarse. O sea, no se puede dejar sola a la madre que se encadene en las puertas de un centro de acogida reclamando que le devuelvan a sus hijos. Hay que activar la calle y yo digo que yo hago llamadas incluso a la violencia, porque la violencia es más que justificada cuando actúan violentamente el Estado contra ti, ¿no? Yo digo que ya basta de lamentarse y que lo que tienen es que empezar a hacerse acciones de fuerza, ¿no? Que la gente privilegiada y la gente que vive muy bien acostada a los demás no va a perder ese privilegio por muchas campañas de recogidas de firmas que se hagan, ¿no? Por muchos programas como este que se hagan. Esto tiene que servir para que la gente tome la decisión de actuar y de actuar ante casos concretos. Y ante casos concretos la única solución es tomar iniciativas como la misma que he tomado yo. O sea, yo tengo 2 opciones, irme a la cárcel o escaparme. Pues no, es que hay que procurar la manera de burlar al Estado y de que estos niños se escapen de los centros biolódromos en los que están internados. Y los padres se tienen que ir de sus domicilios fijos, perder sus trabajos fijos, irse donde sea, pero estar con sus hijos. Aunque tengan que vivir debajo de un puente, pero estar con sus hijos, porque es lo único que a sus niños les va a hacer feliz. Ya no solo por los padres, porque hablamos que tienes toda la razón y todo el derecho de hablar del sufrimiento de los padres, pero aquí lo principal es el sufrimiento de los hijos. Es que un hijo que no vive con sus padres es un hijo que está condenado a ser infeliz. Y sobre todo teniendo unos padres con los que vivir, porque si no tuviera unos padres, si de verdad tuviera unos padres malos, pero cuando tiene unos padres buenos, que se escape ese hijo, que esos padres se escapen de donde están, que vivan como transeúntes, como vagabundos, que vivan como sea, pero que escapen de las garras del Estado. Es lo que yo les recomiendo. Y eso que no hemos tocado el tema del robo de órganos, ¿no? La verdad es que los crímenes de lesa humanidad
que estamos observando son impresionantes en las narices de todos nosotros, y cuando hay convocatorias, por ejemplo, de marchas para bregar por estos temas, van 15, 16 personas. Yo no puedo creer que un país no se levante para reclamar la cantidad de niños robados que hay en manos del Estado español y también argentino, porque esto también está pasando en Argentina. Yo exhorto a todo el mundo a que se levante, acá decimos que levanten el culo de la silla, que levanten el culo de la silla y del sillón, que salgan de esa zona de confort, de esa zona de comodidad y de seguridad en la que creen estar. Y no hay lugar más peligroso en este momento en el mundo que en la silla o en el sillón de tu casa, porque ahí te están comiendo vivo y vos no te estás dando cuenta, porque todos tus derechos están siendo dilapidados y están siendo quedados en manos del Estado, porque vos no te movés de la silla para decirle al Estado, yo no soy tuyo. Mi soberanía me pertenece solo a mí, como explica justamente el concepto de soberanía. Así que te quiero hacer la última pregunta. Tengo un montón de cosas para preguntarte, pero vamos a hacer seguramente otra charla si tenés ganas. Una cosa última que te quiero preguntar. ¿Vos cambiarías todo lo que viniste haciendo en estos últimos 6 años por la situación en la que estás hoy? No, no, mira, esto me lo pregunta más de uno, ¿no? Yo volvería a hacer lo mismo. Yo vivo una situación, no saco mis penas a pasear y no lo voy a contar, pero vivo una situación muy dura y muy triste. Estoy absolutamente solo en un país donde nadie, en un lugar, además, donde no es que nadie hable español, es que nadie habla inglés, no tengo con quién comunicarme, con un clima extremo que no voy a explicar de qué tipo, porque si no estaría dando pistas, aunque climas extremos hay en muchos lados. El día 3 de enero cumpliré 60 años y sinceramente pienso que no es lo que me merezco, ¿no? Que no es lo que merezco yo, que no es lo que merece mi vida, ¿no? Que me gustaría pues haber acabado mi carrera profesional, que cuanto menos, si no gloriosa, creo que ha sido importante, en mi casa, cómodamente, con mi hija, con los míos, disfrutando de... pero bueno, yo creo que cuando me presente ante Dios, soy profundamente creyente, a Dios le va a importar poco las guerras en las que estuve, los libros que he escrito y las universidades que me han nombrado profesor emérito. Dios me va a pedir cuentas de los talentos que me dio y que hice con ellos. Entonces yo siento que mi obligación es estar aquí denunciando lo que denuncio, haciendo lo que hago y que bueno, ojalá hubiera podido tener una vida más cómoda, ¿no? Me encantaría tener la vida que tienen mis hermanos. Yo tengo 4 hermanos y cuántas veces pienso, ¿y por qué yo no? Tuve un buen hijo, estudié, no una carrera, 2. No estudié un máster, hice 2 másteres. Trabajé 34 años como reportero de guerra. Soy autor de 17 libros. Tengo que vivir como un fugitivo de la justicia. Sí, y esto que vos decías hace un rato. Perdón, ¿cómo? Sí, no, te decía que al final uno tiene que asumir el compromiso. Creo que hago lo que Dios me pide que haga y que la recompensa la tendré que tener en otra vida. En la que creo absolutamente. En la que creo, te decía que es una vida en la que creo absolutamente. De verdad creo que existe otra vida, que hay una justicia divina y que igual que hay un cielo, hay un infierno. Creo que los miserables, ya te lo he dicho antes, lo dice Jesús en la Biblia, más le valdría colgarse una rueda de molino al cuello. Es decir, igual que creo en el cielo, creo que habrá un infierno espantoso y eterno para todo aquel que haya colaborado de manera activa o tangencial en el daño causado a un menor. Yo, una de las últimas cosas que pediría antes de cerrar esta reunión es que todos los que puedan asistir a esta charla tan linda, linda por lo que vos tenés para compartir con nosotros, no por lo lindo de lo que estamos hablando, porque lejísimos está. Pero cuando escuchen esta charla, en vez de decir, ay, bueno, como vos decís, está fumando, tiene los auriculares, dijo que es periodista de guerra, o que hablen de lo que se está hablando acá en esta entrevista, que es aberrante
que dejen el mensaje, discurso del barato. mensaje, no del mensajero, del mensaje, no del mensajero. Exactamente. Que dejen el discurso barato de lado y que recojan todos esos pseudo periodistas que en realidad son empleados de alguien más que les paga un sueldo para que digan lo que conviene, que dejen esa comodidad de lado y que empiecen a hacer periodismo de investigación y que empiecen a hablar y que empiecen a exponer. Así que convoco a todos los que están escuchando esta entrevista a ser ellos mismos un investigador más de todo esto, denunciar las cosas que crea conveniente que tiene que denunciar, exponerlas, hacer videos en internet, aunque parezcan nimiedades o cosas que no sirven, sí sirven, porque esta ingeniería social con la que nosotros estamos viviendo se revierte con más ingeniería social, pero de la buena, de esa ingeniería social que hace que la gente empiece a entender lo que está pasando con solo escucharlo de la boca de todos los que tengamos algo para contar. Así Mira, que los María, convoco a todos. yo tengo, María, perdona que te interrumpa, No, mi compañera, yo tengo un programa que ustedes pueden seguir en Telegram o en iVoox, se llama La Resistencia con José Luis Sánchez, que hacemos periodismo de combate, pero que sí. hablamos de todos los temas. Pero tengo una compañera, Blanca Guay, que Sí. trabaja conmigo, que tiene un canal de TikTok que ha hecho vídeos, porque ella tiene una cosa que se llama La Guardia de los Niños, Sí. que hace TikToks defendiendo a los niños en contra del adoctrinamiento sexual, en contra del secuestro de niños por parte del Estado, que tiene millones de visitas, ¿no? Nosotros en mi programa no conseguimos millones de oyentes, hablemos de lo que hablemos, ¿no? Millones. Bueno, ella comunica mejor que yo, es mucho más guapa, mucho más joven, pero lo importante es el mensaje, no el mensajero, ¿no? Claro. O sea, yo les pido que sigan esos vídeos, que la gente grabe sus vídeos, que los sigan, que no se quede simplemente por un lado, que como tú decías, la tecnología la utilicemos para bien, ¿no? Es decir, igual que nos bombardean con todo lo malo, pues todos estos vídeos como los que hace Blanca Guay, como programas como este, que la gente los reenvíe, pero que sea algo más, ¿no? Que a la gente se involucre, que le toque el alma, ¿no? Que le toque el alma, no que le toque el alma mi situación personal, mi desgracia, no. El mensaje de lo que estamos contando, el drama son esos niños, ¿no? Igual que es un drama que cada año en España se asesinen 100.000 bebés en los vientres de su madre, en España hay un drama, hay un inadmisible, un genocidio viviente, que son 63.000 niños tutelados, robados de sus padres y que están internados en biólogos. Eso en un país de la Unión Europea, primer mundo. Sí. Eso es lo que a la gente le debe quedar. Sí. La convocatoria está hecha y vamos a seguir convocando a la gente para seguir trabajando sobre esto hasta que el último niño que no tenga que estar en manos del Estado no lo esté. Porque hay niños, como bien lo dijiste, que están en una situación extrema en su hogar y realmente son hogares donde no pueden estar, pero como también explicaste muy bien, hay una familia extendida que es parte de los derechos del niño y no se está reconociendo porque no es un negocio la familia extendida. Entonces, vamos a seguir poniéndole voz a esos 60 y pico de mil niños, que yo tenía entendido que eran 100.000 los niños. Vamos a seguir poniéndole voz a todos esos niños, que sean 60.000 o 100.000, es una aberración igual, es un genocidio viviente igual. Vamos a seguir poniéndole voz a todos esos niños y a medida en la que ellos puedan ir saliendo de ese sistema perverso en donde están presos, puedan ver a través de las redes sociales todas estas cosas que todos fuimos haciendo por ellos y que ellos también tomen la posta cuando sean grandes y que también sean la voz de otros. Esto tiene que ser un efecto dominó. No se tiene que terminar acá. Tenemos que cambiar la forma en la que vivimos en este mundo que nos devora permanentemente. Tenemos que cambiar esto, tenemos que generar este efecto dominó en donde uno haga algo por otro y ese otro por otro y ese otro por otro y lleguemos a un punto en el que la humanidad entera esté trabajando para sí misma, no para otro. Luego, María, hay una cosa que no debes olvidar y que muchas veces se nos pasa por alto. Los niños que están en estos centros, aunque les quitan los celulares, son unos artistas como todos los niños y saben al final encontrar su teléfono y ellos buscan, ellos ven estos programas, ¿vale? Que los niños sepan, yo les hago un llamamiento a que se escapen, a que crean en sí mismos, a que en sus vidas claro que tiene sentido, que no piensen que sus vidas no valen para nada, o que vosotros lo tenéis todo por hacer y tenéis dentro una fuente tremenda que es vuestra propia energía y la mayoría de vosotros, vuestros padres, os quieren. Ir a su encuentro, buscar la manera de sortear la ley, de escaparos, ser felices, tenéis la obligación de luchar por vosotros mismos. Ya desde el momento que aprendes a andar, tienes la obligación de luchar por ti mismo.
Si están tus padres, porque están tus padres. Y si no están, porque no están. Pero luchad por vosotros. No os dejéis pervertir por el sistema. Así es, a todos esos niños este mensaje hermoso que les acabas de dar, búsquennos a todos nosotros, a todos los que vean que estamos luchando por ustedes, búsquennos en las redes sociales, pídannos ayuda de una manera o de otra, todos estamos conectados y todos estamos trabajando para ustedes, así que a todos ustedes, hermosas almitas que nos están mirando y nos están escuchando, búsquennos, busquen nuestra ayuda que de alguna manera los vamos a poder ayudar, por favor. Gracias por este mensaje hermoso con el que cerraste esta charla. Me emociona. Estoy tratando de contener las lágrimas porque soy muy llorona cuando se trata de niños. Así que, nada, un mimo al alma haber podido hablar con vos, haber podido hablar de todo esto. Lamento en el alma lo que estás pasando, pero me alegro en el alma que estés en toda esta lucha y en todo este activismo con el cual contás absolutamente con todo mi apoyo y con el apoyo de miles y miles de argentinos y miles de españoles también. Para lo que podamos serte útiles, aquí estamos. Muchas gracias. Dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, así es. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos tus televidentes. Gracias a vos, por favor, búsquenlos en las redes sociales. Repetime, por favor, el Telegram. Sí, somos La Resistencia con José L. Sánchez. La Resistencia con José L. Sánchez. Nos encontrarán estamos en todas las redes sociales, pero fundamentalmente emitimos a través de iVoox y nos encontrarán en Telegram. La Resistencia con José L. Sánchez. Perfecto. Y Blanca White en Instagram, en TikTok. Ahí también pueden. Perfecto. Ajá. Muchísimas gracias, José L. Estamos en contacto. Un saludo. Chao. Hasta gracias. Luego. Chao, chao. Muchos éxitos. Chao. Chao, gracias. Chao.